Buenos días a todos. En realidad soy yo la agradecida por venir a compartir este espacio. Esperemos que sea productivo, por lo menos productivo en el sentido de que deje abiertos interrogantes. A mí se me había ocurrido para empezar, en realidad me encantaría hacer como una especie de performance, pero no me va a salir así, o sea que vamos a hacerlo más sencillo. ¿Pero por qué? Digo, porque se me ocurre pensar que podríamos hacer una especie de escena en la cual un antropólogo que se suponía, ¿no?, que estudiaba culturas extrañas, esto es el imaginario que se tiene de la antropología, hoy ya tendría que ser un marciano, porque sería un poco difícil, dado las características de las cuales la globalización nos ha metido. Prácticamente tenemos información de todo el planeta, ya no se podría ser etnógrafo como fue en el siglo XIX, por suerte. Pero bueno, supongamos que venga un antropólogo raro de algún lado y diga, ¿cómo? ¿Un programa de escuela abierta? ¿Qué es eso? Preguntaría, ¿qué es eso? ¿Escuela abierta? Absolutamente cerrada. La escuela fue creada para eso, fue creada para que estén las puertas cerradas, que nadie se meta, que no se sepa qué pasa adentro, que sea casualmente un espacio similar, y muchas veces se usan esos mismos términos, a los de la familia, es decir, que lo que pasa adentro no se conozca, que sea exactamente un espacio con esta idea del espacio privado. Así se crea la escuela de la modernidad, ¿no es cierto? Yo sé que estuvieron trabajando la vez anterior conceptos acerca de lo que podríamos preguntarnos si llamamos modernidad y qué le sigue a la modernidad, que bueno, siguiendo el esquema de la modernidad se lo llama posmodernidad, ¿no? Habría que cambiarle a mi juicio el nombre, pero no importa. Sí, lo que no hay que cambiar son los interrogantes que nos presenta este momento que yo diría que si lo tuviese que titular, lo llamaría las grietas de la modernidad. Hoy estamos atravesando un espacio de grietas, un espacio de endijas de esa modernidad, pero eso es un espacio fantástico. Ese es un espacio de una oportunidad única. Los que somos ya bastante viejos y que tenemos antigüedad en la educación por eso, porque hemos hace muchos años trabajado en educación, no habíamos pensado, hace, supónganse, 30 años, que íbamos a poder habitar este momento. Este momento que es un momento evidentemente de mucha conmoción, porque las transformaciones producen eso, producen conmoción. ¿Y qué voy a hacer? Y no sé, y no tengo ninguna receta. Las recetas no sirven más. Bueno, esa es la oportunidad para inventar, para crear, para dar rienda suelta al pensamiento. Esta es la oportunidad que tenemos hoy. Esto sería entonces justamente casi yo diría, la escuela abierta es una contraescuela, es al revés de cómo fue pensado el espacio de la escuela. Porque la modernidad crea este espacio, un espacio que fíjense, es un espacio extraño, porque es el único lugar en donde se supone tiene que haber una transmisión. Pero esta transmisión es limitada, me estoy refiriendo al surgimiento de la escuela moderna, ¿no? Esta transmisión es limitada, es de esto que se denominaban materias instrumentales. Lectura, escritura y cálculo, así se llamaba primitivamente y en muchos casos se sigue llamando. O sea, aquello que se necesitaba para que la industria pudiera seguir su camino, para eso fue creada la escuela. Y entonces, siguiendo con esta idea de que viene un antropólogo medio extrañado a un lugar que le resulta desconocido, se encuentra con una paradoja. En la escuela se dice que es un espacio para todos, se dice que es un espacio para la democracia, y resulta que en el interior de estas escuelas tradicionales no se puede hablar con el compañero, no se le puede prestar una goma, no se puede hacer una actividad juntos, la actividad intelectual es absolutamente individual, y entonces se preguntaría extrañado, ¿pero qué democracia van a poder practicar si no se puede hablar,
si la distancia entre los cuerpos está marcado por el brazo. Algunos de ustedes son jóvenes, por ahí me tomaron distancia, pero lo más importante en la escuela era el silencio y la distancia. Y también la otra paradoja es que en vez de vernos los rostros, como por suerte nos podemos ver ahora pese a las luces, en vez de vernos los rostros, de mirarnos a los ojos, en vez de eso hay que ver la nuca del compañero de adelante. Qué extraña democracia que se puede construir con estas formas. Ahora, por supuesto, esto no tiene nada de casual. Lo que pasa es que evidentemente la escuela moderna no está pensada para la democracia. La escuela moderna está pensada como funcional al capitalismo. Y bueno, si tenemos que ser un poco drásticos, porque esto llevaría horas para conversarlo, pero no hay tiempo, nunca hay tiempo en general, mejor así seguimos pensando. Esto es la paradoja. ¿Por qué es una paradoja? Y porque la democracia y el capitalismo son absolutamente incomposibles. Es decir, en realidad no pueden ir juntos. Porque mientras en el capitalismo necesitamos fomentar la competencia, y la competencia es feroz, la democracia necesita de la solidaridad y necesita de lazos sociales construidos colectivamente. Entonces, acá hay un problema, y hoy nos encontramos en la escuela con este problema. Hoy tal vez nos enfrentemos porque muchos años es como si dijéramos, bueno, nos hicimos o fuimos ingenuos en relación a que esta escuela preparaba para la democracia. No nos planteábamos estos problemas, pero hoy, en realidad, más allá de que los querramos plantear o no, los acuciantes problemas, sí, que tenemos en cada una de las instituciones, nos hacen volver a pensar esta situación. Por supuesto, esta paradoja ha tenido algunos correlatos. El correlato fundamental ha sido que la escuela tuvo como intención crear espacios de homogeneidad. Y nos decían que eso es la igualdad. Y acá este es el otro problema. La igualdad no es la homogeneidad. Igualdad necesitamos solo en relación a la igualdad de derechos. Pero justamente para que pueda haber igualdad de derechos, en vez de homogeneidad tiene que haber heterogeneidad, es decir, tenemos que trabajar con las diferencias. Pero siempre pasa lo mismo. ¿Quiénes tenemos que trabajar con las diferencias? Siempre igual, esto es así realmente, los docentes. Porque siempre los que tenemos que hacer estas cosas somos los docentes y entonces aparece la queja, que es una queja auténtica, pero no nos prepararon para esto. Y es verdad. Es así, no se nos preparó para esto, se nos preparó para otra cosa. O sea, esta es la brecha que hoy tenemos que atravesar. Fuimos preparados para pensar en términos de espacios de homogeneidad, creyendo que eso es igualdad. La primera homogeneidad, por supuesto, era el famoso guardapolvo blanco. Está bien, no nos quejamos de eso, es una cuestión tal vez aparte que haya que analizar en otras instancias, pero eso no significaba justamente que no respetáramos las diferencias de aprendizaje, las diferencias estéticas, las diferencias de ritmo, las diferencias en los gustos, que la escuela no fomentó. Entonces, hoy se nos exige que estemos en una escuela abierta, y es cierto, no sabemos cómo. Ahora, yo diría qué suerte que no sabemos cómo, ¿no? Porque si no sabemos cómo, quiere decir que no tenemos una receta única para hacer una escuela abierta. Entendemos que tiene que haber dos cuestiones, algunas regulaciones comunes para todos, para que pueda un proyecto colectivo ser visible, por lo tanto se necesitan ciertas regulaciones comunes, pero también dentro de esas regulaciones comunes un espacio que sería justamente un espacio de libertad para poder hacer en cada institución aquello que la institución en ese momento cree que necesita, no estoy diciendo necesita, cree que necesita porque nunca sabemos exactamente ni siquiera qué necesitamos cada uno de nosotros, entonces siempre
estar en una instancia en donde permanentemente construiremos entre todos esto, o por lo menos un interrogante. ¿Qué sucede hoy en esta institución? ¿Qué nos sucede hoy en esta institución? Pregunta que casi hay que hacer diariamente. Hay otro tema y otro problema en las escuelas, que son los espacios y los tiempos, ¿no? Los espacios y los tiempos son de tal manera segmentados en las instituciones que efectivamente queda muy poco tiempo para la reflexión. Y esto otra vez no es una casualidad, es en realidad esta forma institucional que se pensó, total era solamente para dar estas materias instrumentales y que lo antes posible pudieran salir a ser productores. Ese era el objetivo. Pero, paradójicamente, y esto es lo que nosotros tenemos que entender, desde la modernidad es la única institución que tenemos que puede transmitir una herencia cultural, que fue dejada de lado, pero no hay otro lugar para hacerlo. ¿Qué problema, no? Porque hoy nos encontramos con que, ¿cómo se hace esto? Y otra vez no hay recetas para esto, pero es el único lugar de transmisión, o sea, es el único lugar en donde se hace transmisión y donde se aprende el lazo social. También esto es otra paradoja y por otro lado es un gran compromiso, porque no es solamente, pero no es sin eso. O sea, no es solamente con la transmisión de los conocimientos que podemos habitar una escuela. Pero, insisto, tampoco es sin eso, porque ese es el espacio privilegiado, es el tiempo privilegiado, la edad privilegiada para poder apasionarse por el mundo. Y ese es un compromiso de la escuela, que nos apasionemos por el conocimiento. No hay otra institución que lo haga y es un compromiso de los docentes. Es interesante esto, ¿no? Porque los conocimientos se pueden aprender de muchas maneras, hoy de muchas más que antes. Hoy tenemos herramientas permanentemente a la mano para poder aprender casi lo que querramos. Pero hay algo que ninguna máquina ni ningún libro transmite, que es la pasión misma por el conocimiento. Y esto es responsabilidad del docente. No, ¿y cómo se enseña la pasión? Y no hay ninguna receta para enseñar la pasión. Sí hay una, mejor dicho, que es el contagio. La pasión se transmite por contagio. Si uno se apasiona, casi garantiza que los otros también se apasionen. Y bueno, si no estoy apasionado y no puedo transmitir, es así. Me tengo que apasionar por lo que transmito. Y permitir de esa manera que cada uno se apasione por lo que se apasiona, por esta parte, por este segmento de conocimiento, por esta parte del mundo que nos interroga y al interrogarnos, bueno, nos hace inventar algunas respuestas. Eso sería un punto. La escuela no puede existir sin este espacio de transmisión. Y es verdad que por ahí se escuchan hoy muchas quejas docentes, y bueno, sí, pero hoy, ¿cómo se hace? Si los chicos vienen con otros ritmos, con otros tiempos, con otras formas de estar con su propio cuerpo, ya nos cuesta mucho estar sentados. Yo les agradezco que estén un tiempo, porque ya ni los adultos estamos sentados tampoco, porque bueno, nos acostumbramos a estar inquietos pasando de una cosa a otra. ¿Cómo se hace con todo eso? Bueno, sí, hay que hacer algo con todo eso. Hay que tal vez pensar que en vez de empobrecer la posibilidad de aprendizaje, la enriquece. A ver, ¿cómo tenemos frente a esto otra posición? La enriquece, ¿por qué? Porque le permite una multiplicidad y una diversidad permanente que, sobre todo a los más viejos, no nos fue permitida. Teníamos que hacer las cosas a la manera de la transmisión del libro, ¿no es cierto? O sea, en sucesión. Hoy el aprendizaje es en simultaneidad. ¿Qué va a pasar con esto? No lo sabemos. No sabemos, pero es una experiencia nueva.
Y lo que vemos y lo que nos sorprende muchas veces, sobre todo de los jóvenes, los que tenemos la suerte de trabajar con jóvenes, es que realmente aprendieron mucho en simultaneidad. Algunos, otros no, como era antes, exactamente igual, como era antes. O sea que frente a esto ya de por sí hay un compromiso. ¿Cómo hacer con esta manera nueva de enfrentar el aprendizaje? Que no es solo el aprendizaje, sino también de enfrentar el mundo. De nuevo nos encontramos con que, decíamos, la escuela no puede ser solo transmisión de conocimiento, pero no puede ser sin eso. Insisto mucho en esto porque en muchos casos los contenidos pasan a segundo plano. Porque hay que atender las urgencias. Tal vez la cuestión sea cómo convertir esas urgencias en contenidos. Y también es un aprendizaje. De nuevo, se nos pide esto a los docentes y la verdad que sí, se pide siempre más, se nos pide siempre más. Pero bueno, también es una cuestión de elección, ¿no? Porque si bien se nos pide más, también es cierto que las satisfacciones que da la tarea docente, pocas otras tareas la dan. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero por otro lado, decíamos que esta escuela de la modernidad dejó de lado una transmisión que tiene que ver con la transmisión de la herencia cultural. Aquello que en todas las culturas o en todos los campos sociales lo ha hecho la comunidad misma. No sin espacios especializados, no sin espacios especializados. Se cree que la escuela surgió en la modernidad. No, siempre hubo escuela. A ver, por ejemplo, los maoríes tienen una escuela para aprender a caminar. ¡Ay, qué ridículo! Sí, hay que aprender a caminar, si no sabemos. Aprender a caminar no es solamente el chico que empieza a caminar ahí tambaleante. Es aprender a respirar, es aprender a mantener la columna, es aprender a todo eso que nosotros, muchos de adultos, intentamos aprenderlo y no nos sale. Bueno, los maoríes parece que sabían la importancia que tiene mantener el cuerpo, 2 años enseñando a caminar. Y en una escuela, ¿qué quiere decir una escuela? Un espacio sistemático de transmisión. Eso es una escuela. Lo que pasa es que nuestro espacio sistemático de transmisión está solo limitado para la modernidad a esto que a la modernidad le interesaba. Y dejó de lado todo lo otro. Pero ¿cuál es el problema? Vuelvo a repetir lo mismo. No hay ningún otro espacio donde esto se transmita. Ah, sí, por supuesto que, ¿cómo que no? La familia. A ver, ¿y de dónde va a sacarlo la familia? Si la familia también fue a la escuela y tampoco se lo enseñaron. Entonces, hoy estamos frente a esto, frente a un déficit de transmisión. Tal vez no de transmisión de contenidos, porque vuelvo a decir, eso se puede suplir, pero de transmisión de cuestiones que tienen que ver con la vida, tienen que ver con aquello que no está garantizado por la razón. Esto es lo que pasa hoy, esta es una de las grietas con las que nos encontramos. Creíamos que con la razón solucionábamos todo. Creemos que con el avance tecnológico se soluciona todo. No se soluciona todo. Algunas cosas, digamos, que nos allanan el camino, la tecnología. Nosotros somos una especie que no vive sin tecnología. No hay posibilidad de pensar nuestra condición de existencia sin tecnología. Y la tecnología se transforma como nos transformamos nosotros. Entonces, no basta hoy con que nos conformemos con transmitir estos contenidos. El problema es que la escuela tiene que también transmitir otras cosas que habitualmente se los llamó valores, de una manera abstracta. ¿Por qué digo de una manera abstracta? Porque los valores estos que había que transmitir supuestamente son valores universales. Y esta es otra trampa. Los valores son siempre históricos. No hay valores universales, hay valores históricos. Se construyen históricamente, se viven históricamente. Esto es una transformación de este paradigma de conocimiento de la razón moderna, que nos convenció que, insisto, que la razón es suficiente. Resulta que la razón ha producido grandes monstruosidades. Y hoy no tenemos más que prender el televisor para verlas.
son efecto de la razón. A ver, son efecto de la razón, de una razón que se la cree o se cree que domina la pasión, de una razón separada de la pasión. Por lo tanto, yo diría que lo primero que tenemos que hacer hoy en la escuela es volver a dejarle espacio a la pasión. La pasión por el conocimiento, pero también la pasión por lo que significa el aprendizaje permanente de las relaciones con los otros. Otro de los grandes pecados capitales del capitalismo ha sido creer que nos hacemos solos a nosotros mismos. Hay una cosa rara, ¿no? Pasa una cosa rara también. Ahora hay una especie de fiebre de inclusión del otro, cuando siempre el otro fue el excluido. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Y nosotros tenemos que enfrentar esto hoy. Tenemos que enfrentar esta relación. El otro siempre fue excluido, porque yo tengo que ser autónoma absolutamente sola y arreglarme absolutamente sola. Era un imposible, pero se creía que con la razón se podía. Es un imposible. Desde que nacemos hasta que morimos necesitamos de los otros. Somos absolutamente vulnerables sin los otros. Ya lo sabemos, es nuestra experiencia. ¿Cómo transmitir esta experiencia en la escuela? Y es difícil, ¿no? Es muy difícil. Hay que inventar. Hay que inventar. ¿Cómo se hace para inventar? Porque este es el otro problema. Si se nos enseñó a no inventar, ¿cómo se hace para inventar? Y esto es un gran problema porque no hay receta para inventar. Para inventar, lo único que hay que tratar de hacer es habitar un espacio, habitar un territorio, habitar una situación, pensar en la singularidad de esa situación, aprovechar la singularidad de la situación y usar todos los conocimientos que tengamos, los que hayamos adquirido en los libros o en cualquier otro soporte, como herramienta. Son dos cosas distintas. Yo puedo haber aprendido, y por suerte lo hice porque me apasionaron las teorías de muchas cuestiones. La antropología tiene esta ventaja, ¿no? Que puede hacer una especie de montaje de teorías, puede pensar en términos de filosofía, de política, de epistemología, incluso hoy de biología molecular, que mucho ha aportado a la antropología contemporánea. Todo esto es pensar, tiene esa ventaja la antropología, puede hacernos pensar montones de cosas respecto de todo esto, sí, pero todo esto no sirve si no lo pienso en términos de que son herramientas para poder vivir situaciones de la mejor manera posible. Y este es el otro problema que tenemos hoy en esto que se llama espacio de grietas de la modernidad. No hay, o vuelvo a repetirlo, una receta única que nos diga cómo hacerlo. Otro gran problema que tuvo esta modernidad es que separó la cabeza de los cuerpos. Y la escuela podrían haber sido todas mucho más chicas, porque total fue solamente la cabeza. El cuerpo nunca estuvo, hubiera sido ahorrar espacio fácil, ¿no? El cuerpo no está. ¿El cuerpo fue el lugar del pecado o el lugar del error? Más o menos es lo mismo, ¿eh? Se desplaza, pero más o menos es lo mismo. ¿Cómo hacemos para incluir, o mejor dicho, no para incluir, sino para no separar la cabeza de los cuerpos? Y ¿saben cómo hacemos? Tratamos de aprender de nuestras propias experiencias. Cualquier experiencia nos da cuenta de que no está separada la cabeza del cuerpo. Cuando nos emocionamos, algo nos pasa en el cuerpo. Y esta emoción puede ser de muchas formas. Puede ser frente a una obra de arte o frente a una de esas situaciones en las cuales preferiríamos no verla. Esto que nos conmueve en la cabeza y en el cuerpo. Hoy tenemos que volver a incorporar a la escuela la experiencia, permitir y permitirnos la experiencia. Permitir y permitirnos la experiencia significa construir colectivamente nuevas experiencias. Y ustedes me preguntan, ¿y cuáles? Y no sé, porque en cada institución podremos tener oportunidad de tener experiencias distintas. Una experiencia interesante, que me resulta a mí interesante, es
empezar a decir no sé. ¿Por qué? Porque en realidad no sé, no es porque sea una posición decir no sé. No sé porque cada situación me exige que ponga en juego cosas que por ahí hasta ahora no las había puesto. Pueden ser del orden del conocimiento, puede ser del orden de la emoción, puede ser del orden de la historia personal, no lo sabemos. Y esta nueva recombinación produce otros acontecimientos, los cuales nunca sabemos sus efectuaciones. Esto es lo que fundamentalmente podríamos plantear como problema de los procesos de subjetivación. La escuela moderna tuvo como base la idea de un sujeto de la razón. Este sujeto que es largo conceptualizarlo, es un sujeto político, un sujeto que para algunos autores era tal si tenía propiedad, o sea, un sujeto propietario que lo convierte en ciudadano. Este sujeto de la razón, capaz de conocer por sí mismo y capaz de evitar el error que viene de afuera, ¿no? Todas estas cosas que tanto repetimos no son ingenuas. Hasta puede ser un sujeto del inconsciente, pero siempre es un sujeto individual y un sujeto constituido. Y hoy, de golpe, nos damos cuenta que en realidad estos procesos de subjetivación, en los cuales está incluido el concepto de sujeto, el sujeto también, esta construcción de sujeto también fue una construcción de subjetividad, nos pone frente al problema de que no estamos terminados, de que en realidad nuestra condición al nacer, que es una condición de inmaturación, no nacemos maduros, nos vamos formando hasta que más o menos maduramos, por lo menos neurológicamente, perdura toda la vida. Es como si dijéramos, no maduramos del todo nunca. Cada nueva experiencia nos pone de nuevo frente a estas dos cuestiones. Por un lado, la vulnerabilidad y por el otro lado, la potencia, la posibilidad. Van juntas. Somos indudablemente vulnerables porque necesitamos a los otros. Somos menos vulnerables si estamos con los otros y si construimos juntos. Pero por otro lado, no es posible que haya proceso de subjetivación si no tenemos en cuenta un elemento que sí casi podría usárselo como una especie de llave casi mágica, que es la confianza. Pero la confianza no es algo que aparezca, no sé, de algún lado, que viniera como si nos bajara una luz de algún lugar. La confianza se construye. La confianza también es un espacio de construcción. Muchas gracias. La confianza también es algo que debemos aprender a tener en nosotros y en los otros. Si ustedes me preguntan, ¿y cómo se hace? Y otra vez les tengo que decir lo mismo, no se sabe. Pero todos los docentes tenemos experiencia en esto. Si empezamos a pensar, si pensamos, no va a aprender porque no es inteligente, porque con esos padres, ¿qué va a aprender? Bueno, seguro que no aprende. Seguro. De eso tenemos garantía. Si al otro le decimos, ¿y por qué no va a aprender? Sí va a aprender, al ritmo que pueda, como pueda, lo que quiera, lo que le interesa, seguro que va a aprender. Si a todos nosotros nos hubieran dicho, vos no servís para esto, vos no podés ser docente, vos no podés estar a cargo de una escuela, vos no tenés capacidad para eso, y lo más probable es que no hubiéramos llegado. Si llegamos es porque alguien en algún momento confió. Y esto que confió, esta confianza que pusieron en nosotros, es una especie de llave para poder ser exitoso en cualquier emprendimiento colectivo. Confiar en los otros. Sí, bueno, pero yo confío en los otros, pero resulta que la mayoría de los docentes no creen esto que estamos haciendo. No importa. No creerá ahora, no importa, no hay que apresurar. No hay que apresurar porque todos no tenemos el mismo ritmo.
No nos vamos a convencer todos de lo mismo en el mismo momento. Eso era lo que quería la escuela de la modernidad. Y eso miren lo que produjo. Muy bueno no fue. Así que mejor dejemos que cada uno tenga su ritmo, que acepte la parte que le parece que puede hacer mejor, que esa es la manera de trabajar colectivamente. Y si hacemos todo lo mismo, no hay trabajo colectivo. El trabajo colectivo tiene que ver con que cada uno haga lo que puede o lo que sabe lo mejor posible. Y para eso tiene que haber un reconocimiento y una especie de entretejido, ¿no? Una especie de trama nueva que puede armarse en las instituciones. Y acá hay otra paradoja más. Bueno, pero también la escuela tenemos que ocuparnos de esto. De todo nos tenemos que ocupar, sí, también la escuela. Porque no hay otro lugar en donde se construya este proceso de subjetivación. Siempre fue la escuela. En la modernidad también fue la escuela. Lo que pasa es que en la modernidad no se nos dijo que estábamos haciendo eso. Se nos dijo que recibíamos los sujetos de razón que iban a aprender, que iban a repetir todo lo que nosotros dijéramos. Cuanto más repitan con mayor fidelidad, mejor, tendrán más nota y formarán parte de ese cuadro jerárquico que quiso esa escuela. Y hoy se nos está pidiendo otra cosa. Hoy ese modelo no sirvió. Hoy estamos frente al fracaso total de este modelo. Donde hace grieta es en las dos instituciones que la modernidad quiso poner como las instituciones base para que se diera este proceso de subjetivación. Son la familia y la escuela. Y tienen que ver porque, insisto, las familias fueron a la escuela, o sea que en realidad vuelve a ser otra vez la escuela. No hay otro espacio. ¿Qué les vamos a hacer? No hay otro espacio. Sí, pero nosotros tampoco fuimos formados para esto, es verdad. Y bueno, tendremos que reformarnos un poco. Sí, reformarnos en el sentido de volvernos a formar, en ese sentido. En el sentido de que tendremos que volvernos a convencer a través de las herramientas teóricas que querramos elegir, las que tengamos, las maneras colectivas que podamos inventar en cada institución, sabiendo hoy que estamos justamente haciendo esta acción política que es formar subjetivamente. La subjetividad, la conformación de la subjetividad es el primer objetivo de la política, de cualquier política. Pero no se dice, y este es el problema de la política moderna, que todo lo que realmente es no se dice, sino que se dice otra cosa. Como es la estructura del capitalismo, ¿no? Cuya base, nos guste o no, es la perversión. Ya lo había descubierto Marx. El salario no es igual al trabajo, pero sin embargo hay que decir que el salario es igual al trabajo. Entonces, ¿cómo? Hacemos como sí. Y en en estas instituciones se ha repetido, o se ha reiterado, esta perspectiva del que hacemos como sí. ¿Cómo salir de esto? Y bueno, no es fácil. No es sencillo, no es una tarea que digamos, ay, la hacemos de taquito, no. Es una tarea que exige reflexión y autorreflexión. O sea, que necesitamos primero espacio colectivo para realizar esta reflexión. Segundo, una actitud de confianza, como decíamos, hacia los otros y en nosotros. Muchas veces aparece esto frente a la exigencia, no voy a poder. Bueno, no lo sé. No está mal tener una actitud de decir, bueno, pero me pidieron esto, no lo voy a poder hacer. No, es una actitud que uno dice, bueno, también la otra sería, yo lo puedo todo. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de esa tensión entre pensar que podemos, pero evidentemente no podemos todos porque no podemos todos solos. Podemos con otro. Y con otros podemos mucho más de lo que creemos que podemos. Por lo tanto, hoy para pensar en nuevos procesos de subjetivación, ¿qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer en principio? Y en principio es convencernos de que lo que estamos haciendo es una tarea política. Estamos conformando estos nuevos
subjetividades que tendrán que enfrentarse a este siglo y tal vez, bueno, con este siglo ya queda bastante, ¿no? Que no empezó muy bien y no sigue muy bien, que digamos, parece, pero que tenemos la responsabilidad de, bueno, empezar a hacer algo. Parece tarde, no, nunca es tarde. ¿Cuándo hay que empezar? Ahora. Pero, ¿y cómo? Y sí, hay que empezar ahora. ¿Por qué? Porque estoy en esta situación, estoy en este lugar, elegí estar en este lugar, esto es un compromiso y la docencia es un compromiso social. Hay algunas actividades que aparentemente están menos comprometidas, pero hay algunas que tienen que ver con, o que no se pueden separar del compromiso social. Fundamentalmente, lo que tiene que ver con la salud y con la educación. Y si no hay que hacer otra cosa. Así drásticamente, hay que hacer otra cosa. Se pueden hacer muchas otras cosas, pero si nos dedicamos a la docencia y nos apasionamos por la docencia, bueno, nuestro compromiso es social. Y nuestro compromiso es algo complicado, ¿no? Porque es para el futuro. Es en el presente para el futuro. Es raro esto porque las otras profesiones no tienen ese compromiso hacia el futuro. La nuestra sí. La nuestra sí. Tiene que apostar a un futuro que lo único que aspiramos es que sea un poquito más habitable que este presente. Pero no depende de otros, no depende de otros, o por lo menos no depende de otros solamente. También depende de nosotros. Depende de la confianza, de la pasión que pongamos, insisto, en nosotros y en los otros. ¿Qué es lo que la escuela hoy debe incorporar que quedó afuera? Debe incorporar lo que quedó por fuera de la razón, decíamos, debe incorporar la pasión. Esto significa, debe incorporar y de trabajar con lo que se siente, no solamente con aquello que se aprende, sino con lo que se siente en aprenderlo. No es tan difícil, parece difícil, no es tan difícil. Se puede sentir algo frente, si uno está transmitiendo, por ejemplo, una fórmula química o la estructura de una célula, y sí, porque nos estamos refiriendo a los procesos de la vida, y los procesos de la vida son apasionantes. O sea que sí, me puedo apasionar por eso y puedo transmitir esa pasión. Pero al hacerlo, estoy incorporando a la razón todo aquello que la modernidad le negó. O sea, estoy incorporando lo que tiene que ver con el sentir. Otra cosa que la escuela tiene que incorporar, decíamos, es el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué sé yo? Tienen 20.000 definiciones del cuerpo. No vamos a hacer toda una lista de definiciones de qué intentamos entender como cuerpo. Sí sabemos también, hoy, ya lo había dicho un filósofo en el siglo XVII, que somos un compuesto de múltiples relaciones. Y hoy la biología contemporánea lo comprueba, o lo dice de otra forma. Este conjunto de relaciones variantes, ¿no? que dura, es decir, que se mueve y se transforma permanentemente, es además la posibilidad de la relación con los otros. O sea que nuestro cuerpo es esto que nos hace discernibles de los otros, pero también lo que nos permite la relación con los otros, lo que nos permite el contacto con los otros, la mirada, el tacto, los afectos. Esto también compone los cuerpos. Por lo tanto, cada institución también es un cuerpo y hay que pensarla como tal, y hay que pensarla funcionando como tal, funcionando en términos de relaciones complejas, variables. ¿Qué otra cosa tendría que hoy incorporar la escuela? Y justamente esta idea de que todo se mueve, se transforma, deviene y varía. O sea que no tenemos garantías de que lo que hoy hacemos sea exactamente igual mañana. Que es la ilusión,
otra de las ilusiones de la modernidad, que perdure siempre igual, que la duración signifique que quede igual. ¿Por qué? Porque es un instrumento para dominar. Lo que varía permanentemente, lo que deviene, lo que se transforma es indominable. Porque no sé qué va a pasar, no sé qué me va a pasar a mí, esto es una realidad, pero más allá de esto, estamos convencidos de que somos. Hoy tendremos que convencernos de que devenimos. Y esto es fantástico como experiencia personal, porque, mejor dicho, es lo que abre la puerta a la experiencia, pensar en devenir. Lo que soy puede no ser mañana, justamente. Lo que pasa hoy en esta institución me va a servir como experiencia para lo que me va a pasar mañana, pero tengo que estar preparado a un acontecimiento, a que mañana algo distinto suceda. Si pensamos la vida como acontecimiento, ya estamos incorporando otra experiencia. Lo que nos pasa hoy no es lo mismo que nos va a pasar mañana. Y esto es interesante, ¿no? Porque en las escuelas, en las capacitaciones docentes, siempre apareció, ay, otra vez lo mismo, ya lo escuché, ya me lo dijeron, ya lo sé, ¿para qué voy a venir? Si después yo tengo que lidiar en la escuela con todos los problemas y ninguno que venga a hablar como experto, cosa que tiene razón, me va a venir a solucionar los problemas, y es así. Pero resulta que si vengo de otra manera, si me pongo frente a esto de otra manera, y a lo mejor algo nuevo acontece. A lo mejor algo nuevo acontece. Si esa misma situación en la escuela que tengo que lidiar con los alumnos, con la droga, con las armas, cosa que no pasaba hace unos años, pero que hoy pasa, y hay que incorporarlo porque es lo que pasa, es lo que sucede. Si desde allá digo, no puedo hacer nada con esto, bueno, esto me impotentiza. Si pensamos entre todos qué podemos hacer con esto, por lo menos vamos a tener la fuerza suficiente para crear y para inventar alguna nueva situación. Ya sé, me dirán algunos, sí hay algunas situaciones que no tienen salida, puede ser, no les quiero decir que no, porque puede ser, hoy suceden muchas cosas casi que exceden hasta la imaginación misma, pero algo siempre se puede hacer. Una grieta se puede trazar. Una línea muy chiquita, una endija se puede hacer y en realidad hoy la función docente sería eso, sería hacer pequeñas endijas, pequeñas grietas, incluso en esas situaciones que me parecen imposibles. Nuestra condición de existencia es paradójica. Estamos, como decíamos antes, en este lugar de vulnerabilidad y potencia. Estamos en esa tensión. No lo podemos todo, pero en cada momento podemos algo. Si nos proponemos potenciarnos con los otros. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? ¿Va a producir alguna transformación? Y la verdad que no lo sabemos. Pero generalmente lo que sabemos es que si en alguna institución creamos algún espacio distinto, algo distinto sucede. Eso sí que parece mágico, ¿eh? Y no falla. Si estoy dispuesta a que algo distinto suceda, algo distinto sucede. Si empiezo a decir, no, siempre lo mismo, voy a estar lo mismo, vienen los padres. No, a ver, invento algo. Yo tuve una magnífica experiencia en la escuela especial, una escuela especial muy marginal de la ciudad de Buenos Aires, donde inventamos con 2 personas un grupo de padres en las cuales el espacio padres, lo mismo, eran padres, tíos, abuelos, vecinos, bueno, no importaba cuál. Primera cuestión, ya sacábamos la denominación padres, era los que querían venir, que tuvieran alguna relación con ese chico que estaba ahí. El espacio no tenía ninguna consigna, solo no hablar de los chicos. No, una cosa rarísima, porque ¿cómo puede ser? Decía, solo no hablar de los chicos. No, era para hablar de ellos, de lo que ellos quisieran. La otra consigna era que las 2 personas que estábamos ahí no sabíamos. No estábamos en lugar de ningún experto.
No sabíamos. Esa es una ventaja que me da a mí ser antropóloga, ¿no? Porque las psicólogas me criticaban, me decían, bueno, no importa, yo no soy psicóloga, entonces como no soy psicóloga, puedo hacerlo, ¿no? Me autorizaba ese sentido. Entonces, decía, bueno, no sabemos, ninguno de nosotros sabemos, porque no sabemos, y esto además yo lo pienso totalmente, qué hubiéramos hecho nosotros en lugar de ustedes con estos chicos. O sea, como no sabemos, estamos para escucharnos todos. El espacio duró, bueno, después yo me fui, ¿no?, de esa escuela, pero duró 5 años. Maravilloso, fue maravilloso. Las transformaciones que se produjeron en muchas de esas personas, nosotros no lo podíamos creer. ¿Y qué era lo que pasó? Circuló la palabra simplemente, circuló la palabra, la posibilidad de escucharse entre ellos, la posibilidad de decir, mira, me pasó tal cosa y yo hice tal cosa y me sirvió. Incluso hasta hicieron una cooperativa, ellos, los padres. Esto es simplemente un movimiento, dar la confianza al otro y no pensar que no puede, sino al revés, pensar que puede. Si pienso que puede, y por lo tanto que podemos, ¿no?, nos estamos autorizando para que nuestro proceso de subjetivación en algo se modifique. Y hoy se le exige esto a la escuela, se le exige que incluya lo que había excluido. Vuelvo a decirles, esto es muy complicado. Esta institución es una institución de exclusión. Y hoy se levantan todas las banderas de la inclusión y está muy bien, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo intentando no falsear esta cuestión. Fíjense, la inclusión supone modificar el espacio de la homogeneidad a la heterogeneidad. Y este es un gran trabajo. La inclusión supone incluir a aquellos chicos que no aprenden. Así, más o menos como decíamos anoche, parece más fácil. Total, somos buenos y los incluimos. Si no aprenden, no importa. Pero resulta más difícil cuando incluir significa incluir a todos aquellos que están excluidos, no porque quisieron excluirse, sino porque este sistema excluye. Y ahora se le exige a la escuela, que era la institución exclusora por excelencia, que incluya. Bueno, por favor, hagámonos cargo de esta paradoja. Es difícil, hay que inventar cada situación, porque no sabemos. ¿Cómo hacemos? Vienen los chicos, ¿no?, la palabra más de moda tal vez, ¿no?, violentos. Bueno, pensemos un poco cómo se conformaron estas subjetividades de violencia. ¿Qué responsabilidad tenemos, no individual, pero sí colectiva, de haber dado lugar a esta sociedad tremendamente violenta? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué dejamos de lado? ¿Qué no escuchamos? ¿Qué no vimos para tener esto que hoy tenemos? Es cierto, muchos de nosotros no somos responsables en el sentido de que intentamos luchar para que no fuera y luchamos para que no sea, pero bueno, hoy hay que hacer otras cosas. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. No hay ningún libro que les dé la receta. Habrá algunos autores que dan algunas ideas, que habrá que combinar con otras. Y sobre todo, insisto, con algo que dejó de lado la razón, que es la sensibilidad. Tal vez si enseña a sensibilizar, ¿cómo se enseña? Y sensibilizando, porque no hay otra manera. No hay otra manera de sensibilizar que sensibilizando, mostrando, haciendo ver que esto que aparece podría no ser, haciendo ver que los miles de personas que en la Argentina duermen en la calle podrían no estar, haciendo ver que esto no es necesariamente así. Otra cosa, haciendo ver que no siempre fue así. Nosotros tenemos encima otra responsabilidad más en estos continentes colonizados, que es descolonizar la escuela. Otra tarea más. Sí, es otro trabajo, porque es por excelencia la institución colonial. ¿Qué significa fundamentalmente la institución colonial? Es decir, una institución que tiene una manera muy particular de distribución del poder.
y de atribución, de superioridad a algunos otros. Son las dos cosas. ¿Sí? Atribuyo autoridad por lo que fuere y por otro lado concentro el poder. Esto serían como las características de la colonialidad. Hoy una tarea política fundamental de los continentes colonizados es descolonizarnos. La escuela ha sido un instrumento de colonización. Hay que descolonizarla. Descolonizarla significa hay que distribuir el poder y el saber de otra manera. Si distribuimos el poder y el saber de otra manera, vamos a conformar subjetividades distintas. ¿Cómo serán? No lo sabemos. Porque al conformar otras subjetividades también nos vamos a transformar nosotros, ¿no? Esta es una tarea que es de compartida y recíproca. La educación tiene esa ventaja, nosotros tenemos esa experiencia. Sabemos que al enseñar aprendemos. Ninguna otra profesión tiene esa posibilidad. Esto es una gran ventaja que tenemos que aprovechar. Ninguna otra institución puede capitalizar esta doble relación. Mientras enseño, aprendo. Mientras intento transformar a los otros, me transformo. Claro que para eso hay que variar de posición, porque si creo que estoy transformando a los otros, pero yo ya no me transformo más, y yo ya no aprendo más, y yo ya no necesito más nada, y no voy a poder hacer ninguna transformación. Porque es así, porque las relaciones con los otros es así, porque las relaciones son de reciprocidad. Y aquello que yo de alguna manera entrego, siempre me es devuelto, siempre. Tal vez no por los mismos, tal vez en otro lugar, tal vez de otra manera. Entonces, si puedo pensar en que hoy la escuela tiene que sensibilizar fundamentalmente y tiene que hacerse cargo de que si hay una institución que tenga concentración de poder, jerarquización de los lugares, que no quiere decir no diferenciación, ¿no? La escuela, por otro lado, es una institución asimétrica necesariamente. Hay adultos y hay generaciones en formación. Eso produce una asimetría, pero esa asimetría no significa que tenga que ser una distribución de poder que permita a algunos aprovecharse de esa asimetría. Son dos cosas distintas. Pero claro, siempre estamos en este trabajo. Hay que crear situaciones asimétricas, sí. Porque no es igual a los niños, hay que formarlos de tal manera que sepan qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Es decir, tengo que regular. Pero esa regulación no me autoriza a ningún abuso de poder, que es en realidad esta posición de colonialidad. Bueno, creo que les he dicho algunas cosas, no sé si del todo ordenadas. Querría que quedara algo nada más, que nos sintamos todos, por un lado autorizados, que aprendamos a aprovechar los espacios que se nos brindan, que intentemos enfrentar estos desafíos, casi si podemos, que eso sería ideal, con alegría, con algo de entusiasmo, porque esta posibilidad, esta manera de potenciar a los otros produce alegría. Y si en las instituciones logramos producir espacios de alegría, van a ver que por lo menos algo se modifica. Bueno, la verdad que muchas gracias por la atención, porque han tenido una atención increíble pese a la hora. Y no sé, si quieren hacer preguntas, si quieren... Muchas gracias. Tenemos, si les parece, unos minutos todavía con María Laura para alguna pregunta. Acercamos el micrófono donde me digan. Fue todo tan clarísimo.
Claro, claro, está bien. Bueno, a ver, respiramos profundo. Vale. ¿Por acá? Vale. Bueno, yo más que hacerte una pregunta, quiero decirte que me siento totalmente identificada con todo tu discurso. ¿Por qué? Porque tu mirada antropológica aporta hoy a estas dramáticas y dinámicas escolares un plus muy interesante. ¿Cuál es ese plus, desde mi humilde opinión, que nos dejás vos hoy? Que en realidad nosotros, los docentes, somos constructores de otredad. Lo que nosotros hoy tenemos que pregonar y practicar en esa praxis social y política, que es la docencia porque educamos sujetos de derecho, es promover la visibilidad del otro, porque en esto que vos dijiste que nos dejó la modernidad, es el desdibujamiento del otro, porque teníamos que ser todos iguales, y en realidad lo que nosotros tenemos que enseñar es que somos todos diferentes, porque lo único que tenemos de igualdad es precisamente ser diferente. Y esto te lo da la antropología, porque la antropología estudia al otro diferente. Por eso tu mirada me encantó y te felicito. Gracias. Muchas gracias. Me parece interesante esto que decís, porque tal vez no dije, pero yo siempre lo repito. La modernidad está mal llamada. Hay que llamarla modernidad colonial. No existiría la modernidad sin la colonización, sin ese proceso de expansión de un pequeñísimo espacio geográfico que es Europa, y no existiría una sin la otra. Y justamente la colonización lo que hizo es deslegitimar al otro. Esa es la tarea, esa fue la política colonial en todos los continentes colonizados. Tuvo necesariamente que deslegitimar a los otros para poder justificar la dominación. Por lo tanto, eso es lo que hoy en realidad nos enseñaría más que la antropología, una contraantropología, porque la antropología también fue un brazo incorporal de la dominación, ¿no? Hoy, por suerte, la antropología puede hacer otra mirada y puede basarse en este trabajo. Si la antropología clásica fue el brazo de la colonización, un brazo incorporal, no llevaba las armas, pero sí llevó esta mirada deslegitimadora, hoy tiene la obligación ética de descolonizar. Y descolonizar, ay, pero qué difícil, ¿cómo hacemos? Y lo primero que hacemos es lo que acaba de decir Susana, ¿no? Vemos al otro como otro diferente, por suerte. E incluso porque cada uno de nosotros también somos diferentes en muchos momentos. No somos iguales, somos diferentes, somos muchos. En vez de ser uno, somos muchos. En vez de identidad, hay que trabajar la diferencia. Esto es lo que nos va a permitir como para poder pensar esta tarea de descolonizar, ¿no? Muchas gracias. A ver, tenemos uno en el fondo. Ahora este sí anda. Anda. No, venga. No, bueno, no se escucha el resto. No, yo quisiera que Laura amplíe los conceptos de política y de poder y cómo se relacionan. Política y poder. Que sé que, digamos, lo hablas desde cierto lugar, ¿no? Y no podríamos casi decir así muy sencillamente, son sinónimos, ¿no? No hay política sin forma de distribución del poder. Y la forma de distribución del poder es lo que define las formas políticas. O sea, que no existe una sin la otra. Ahora, ojo con esto, ¿no? En todo dispositivo en el que estemos, necesariamente hay relaciones de poder. Pero estas relaciones de poder no siempre significan relaciones de dominación. Y esta sería la diferencia. La idea del poder como dominación es yo estoy acá
y domino a los otros, para dominarlos los tengo que homogeneizar y los tengo que impotentizar y los tengo que deslegitimar. Y la otra cuestión es justamente poder detentar este poder en forma distributiva. Casualmente pasa lo mismo con el poder y el capital y el saber, ¿no? O se acumula o se distribuye. Y hoy lo que tenemos, la tarea política de hoy es distribuirla. Muy difícil porque seguimos viviendo en una sociedad que concentra poder y concentra capital. Pero si no empezamos a hacer grieta, va a seguir sucediendo lo mismo. Bueno, entonces no sé si te contesto la pregunta, pero creo que no hay posibilidad de pensar una sin la otra. Hola. Acá con una compañera nos quedamos pensando esto de la calificación, que es muy de la modernidad, de la evaluación. ¿Cómo sería en esta nueva manera de enseñar tener en cuenta la acreditación, ¿no? El pasaje de una modalidad a otra? ¿Cómo evaluar eso dejando de lado un poco la razón y más el sentir? ¿Cómo tener en cuenta eso? Qué problema, ¿no? Es el mayor problema de la educación hoy para mí, que es el problema de la evaluación. Yo siempre tuve problemas personales con eso, nunca supe cómo evaluar, ¿no? Porque me parece muy difícil. Primero porque uno, ¿qué evalúa? Si aprendió el otro, ¿qué aprendió? ¿Tiene que repetir lo mismo que digo yo? No. Entonces, creo que estamos frente a un problema. Primero, el tema de la evaluación, y hoy encima se nos agrega otro calificativo, no sé qué, que es acreditación, ¿no? Otro problema más, acreditar frente a quién, bueno, y para qué, etcétera, etcétera, muy complicado. Entonces, ¿cómo habríamos que pensar hoy para hacer una cosa fácil, ¿no? De evaluación? Separar. Hay algo de la transmisión que no puedo evaluar, que sepan los alumnos esto, no puedo evaluar. Yo puedo evaluar si más o menos leíste 2 o 3 autores que te di en la bibliografía, sí. Porque te hago 2 o 3 preguntas y o la leíste o no la leíste. Eso lo puedo evaluar. Pero en realidad eso no tiene ningún valor. Bueno, si alguien lo sabe, lo explicita así, eso no tiene valor. Tiene valor para el momento porque, bueno, aprobás la materia, por ejemplo, si estamos en una escuela secundaria o en la universidad. Pero nada más que eso. Todo lo otro, que sería cambiar la mirada, cambiar la posición, no lo puedo evaluar porque a lo mejor no sucede ahora, sino que sucede dentro de 10 años, no lo sé. Entonces habrá que dividir hoy qué se puede evaluar, que es absolutamente limitado al contenido y qué es lo no evaluable. Pero tal vez sí podremos hacer, en vez de evaluación, podremos pensar en términos de qué es visible y qué es invisible. Y justamente estas otras formas que transmitamos probablemente empiecen a ser visibles. O sea, estos cambios de lazos solidarios en vez de lazos competitivos. Y a lo mejor eso se hace visible, pero no evaluable, porque yo no puedo evaluar cuánto sentís, porque no siquiera me lo puedo evaluar yo, porque las intensidades no son evaluables. No son cantidades, las intensidades no son cantidades. Entonces no las puedo evaluar. Pero por ahora tendré que tener claro, bueno, hay cosas evaluables y cosas no evaluables. Lo más importante es lo no evaluable. Porque tampoco sé, haciéndote 3 preguntas, si realmente comprendiste el texto que yo intentaba que comprendieras. Hola. Además, el iluminismo pasó de demasiada luz y encandiló. Como para hacer... pensaba en uno de los temas que nosotros estamos trabajando en las diferentes jornadas institucionales, es el tema de los indicadores, pero no pensarlo en términos del eficientismo de los 90, o sea, para marcar resultados, sino lo pensaba, o también quería hacerte esa pregunta, de cómo pensar en esas grietas, esos indicios que nos indiquen que esas pequeñas transformaciones de competitividad se generen nuevos lazos, o sea, cómo pensar esos indicios o esos indicadores, porque a veces la palabra remite, ¿no?, a otros significantes de otras épocas. Tal cual. Sí, me gusta mucho más la palabra indicio que indicador. Sí, los indicadores me hablan siempre de algo que no hay que dejar de tener en cuenta, que es la calidad educativa, siempre y cuando no se tome a la calidad educativa como objetivo único, porque entonces vamos mal, ¿no? Como calidad total, exactamente. O como calidad de un producto, ¿no?
En ese sentido, o sea, cómo cambiar la significación de este término, Entonces sí puedo pensar en términos de cómo ver indicios. Los indicios son como pequeñas esquicias, ¿no? No es algo que se pueda decir, bueno, con esto ya llegué, ya lo solucioné. No, porque se va a volver a armar otro conflicto. A ver, sería como cuestión de pensar, en vez de pensar una institución en armonía, yo tengo que pensar una institución en conflicto, porque el conflicto no va a desaparecer nunca. El tema es que tengo que saber habitar los conflictos, es decir, aprender a habitar tensiones. Y probablemente en una institución empiece a haber pequeños indicios de que, bueno, no vamos a solucionar esto, pero lo estamos haciendo de manera distinta. No vamos a solucionar que los chicos no se droguen, porque no podemos, porque nos excede. Pero por lo menos en el espacio de la escuela no. Bueno, ya es un gran avance, un gran indicio. Después no sabemos si otros van a poder hacer esto y no se drogan afuera tampoco, no sabemos, ¿no? Entonces, también es una cosa interesante aprender a ver indicios. Quiere decir pequeñas cosas. El espacio de la escuela tiene la ventaja de ser un espacio micropolítico. No vamos a hacer ninguna gran revolución desde la escuela. Vamos a transformar ese espacio de la escuela y así, transformando ese espacio micropolítico, es como podemos conformar una subjetividad distinta. Porque lo otro también fue una ilusión. Fue una ilusión de la modernidad, hacer la gran revolución. La verdad no hizo ninguna. La única gran revolución que sí existió fue la que sigue vigente, que es la del capitalismo, no hay otra. Hasta ahora no tenemos otra. Pero justamente no hay otra porque no se puso en cuestión esto que conformó el proceso mismo de subjetivación, que tiene que ver con la concentración del poder y con el dominio de la razón. No. Ahora que aplaudir a ustedes, que preguntaron. Sabemos que tenés otro compromiso, sí. y te también dejamos en la provincia, también con otros docentes. Con otros docentes aquí en otro lugar. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Dejó un saludo de Irene López, que es la directora provincial de Educación Superior, que bueno, por las razones que todos ustedes conocen, hoy no está acá con nosotros, pero que estuvo chateando y todas estas cosas. Virtualmente la tenemos aquí presente y les mandaba un saludo y un abrazo a todos y también a vos, María Laura. Les agradezco muchísimo la atención, la verdad, un lindo espacio. Ojalá que les vaya muy bien en todas estas pequeñas transformaciones diarias. Bueno, seguimos. Sí. ¿Quieren que hacemos un corte de 5 o 10 minutos y vamos al baño y esas cosas? Dale. Pero para que nos sirva la jornada, 10 minutos, somos así como responsables y todo, y volvemos aquí.